Este dúo de hechiceros ha sido el eje central de esta historia llamada Jujutsu Kaisen. Si seguimos el orden cronológico del manga, su primera interacción con un diálogo realmente importante que va mucho más allá de burlarse de Utaime es cuando a Gojo se le olvidó poner la barrera. Luego del regaño por parte de su superior, Suguru le explicaría a Gojo por qué esto es tan importante. Realmente Satoru parecía no entenderlo, si lo entendía le daba totalmente igual. Si controlamos las apariciones de las maldiciones es precisamente porque la gente esté tranquila, y por eso hacemos todo lo posible para ocultar las amenazas que no pueden ver, a lo que Satoru contestaría: qué pereza da tener que cuidar a los débiles, a lo que ya luego Geto le contesta: la sociedad ideal es proteger a los más débiles y destrozar a los fuertes. Entendido Satoru, la hechicería existe para proteger a los que no pueden usarla. Este diálogo es importante porque sería clave para un futuro, las bases de lo que se empezaría a construir en esta relación. Suguru apoya el sistema de hechicería, el proteger al débil, y Gojo, que lo detesta. Estamos hablando de los dos hechiceros más fuertes de esa era, y ambos pegarían un cambio radical en sus pensamientos. Todo esto comenzaría con una misión que cambiaría totalmente no solo el presente, sino todo el futuro de esta era de la hechicería. La misión consistiría en proteger al recipiente estelar, una simple niña, básicamente para que se fusionara con Tengen y no se volviera un ser superior que extermina a toda la humanidad, aunque detrás de esta niña iba un grupo radical que quería matarla, para que Tengen no perdiera su pureza, porque decían que no podía fusionarse con alguien como ella. Aunque aquí se empieza a ver un poco de la cercanía o la complicidad que tenía con Geto. No tendríamos problemas, nosotros somos los más fuertes, hablando en plural, hablando de su dúo, no hablando de su persona. Por eso esto es tan importante, porque Gojo hasta este momento veía a Geto como a un igual. Después de patearle el trasero a los más fuertes de la organización Q, llegaría el tipo que cambiaría sus vidas para siempre, Toji Fushiguro, quien claramente ya andaba preparando una estrategia mientras apostaba, siendo consciente de que había una amenaza como era el hijo del clan Gojo, y para eso tenía que poner una recompensa por la cabeza de Riko, para que tipos fueran a donde está ella y fueran a tratar de conseguirla, y así de gastar a Satoru y de colateral también a Geto. Seguro acabaría fácilmente con uno de los dos que fueron a por la cabeza de Riko, y Gojo pues haría por su parte lo mismo. Satoru y Geto se darían cuenta de algo que estaba muy en el fondo de Riko, y era que ella no quería fusionarse. Ella llora porque secuestraron a Kuroi y todavía no se había despedido de ella, y luego de eso no se mostró cómo es que fue que la rescataron, pero fueron a Okinawa a salvarla, y al parecer pues sin mucha complicación. Pasarían un día mientras acabaría el tiempo de la recompensa por la cabeza de Riko, a lo que Geto pues diría algo interesante, que sería: no has desactivado tu técnica desde ayer, ¿verdad? Ni tampoco has dormido, y estoy seguro que esta noche tampoco piensas dormir. ¿Estás seguro que no sería mejor volver al instituto? A este punto de la historia, Gojo era muy joven e inexperto, todavía tenía que usar el infinito de manera manual, lo que supondría un desgaste enorme a la estamina de Gojo, a lo que Satoru, en su risa, en su personalidad preocupada, le dice: no te preocupes, me cansé más cuando jugué 99 años en Monetsu. Además, tú también estás aquí. Gojo cargaba con el peso de ser el más fuerte, sin embargo aceptaría a alguien que podría igualarlo, y además lo ayudaría a cargar con ese peso: Suguru Geto. Jamás después de que Gojo se quedó solo volvió a mostrar tal confianza por alguien, y además en este diálogo se ve de que Gojo sabía que podía confiar plenamente en Suguru, porque lo veía como alguien que sí podía ser el más fuerte con él, ambos estando en la cima, ambos siendo fuertes. Y a las 3 de la tarde del siguiente día, Toji movería su ficha, no solo atravesando por sorpresa a Gojo, que en ese instante Gojo le dice que se lleve a Riko para que se fusione con Tengen, sino que además luego de eso Toji lo derrota. Luego de que Suguru se lleve a Riko y estén en la entrada al sitio donde se encuentra Tengen para que ella vaya y pues básicamente esté ahí para asimilarse con él, Geto le menciona: el señor Tengen te protegerá hasta la asimilación, o también puedes dar la vuelta y volver a casa con Kuroi. A lo que Riko se queda sorprendida, y Geto continúa: cuando mi maestro me habló de esta misión, me dijo que cancelara, entre comillas, la asimilación. Esa es su forma de expresar su sentimiento de culpa, a pesar de actuar siempre sin pensar. A veces da muchas vueltas a las cosas. Continúa diciendo: antes de conocerte tuve una conversación con Satoru, a lo que Gojo comienza esta conversación diciendo: y si el recipiente de la sustancia estelar rechaza la asimilación, entonces no habrá asimilación. Geto se ríe y le dice: ¿estás seguro de eso? Puede que tengamos que pelear con el señor Tengen. A lo que Gojo, casi riéndose, le dice: ¿tienes miedo? Tranquilo,
ya nos las arreglaremos. Después de esa conversación volveríamos al presente, donde Geto le dice a Rico: después de todo, nosotros somos los más fuertes. Elijan lo que elijan, nosotros garantizaremos tu futuro. Y esto es espectacular porque Suguru y Gojo tenían ese tipo de complicidad, ese tipo de amistad. Ambos estaban dispuestos a enfrentarse al mundo por ella, pero ambos estando juntos. Además, nadie era capaz de toserles en la cara. O sea, literalmente no había nadie, no existía nadie en ese momento que pudiera ganarles, quitando a Toji, pero Toji no sería un problema a futuro con lo que pasa después con Gojo. Así que básicamente ya no existía nadie en la faz de la tierra capaz de ganarle a estos dos. Luego de que Gojo despertara, se curara y acabara con Toji Fushiguro en el segundo round de esta batalla, porque él mismo había despertado, ya había entendido el núcleo de la energía maldita, Gojo va a recuperar el cadáver de Rika a la secta religiosa, donde todos eran devotos de Tengen, y todos esos devotos estaban aplaudiendo por la muerte de Rika. Todos ellos estaban felices y aplaudiendo. Suguru llega después de que Gojo tuvo que ir con Shoko para poder curarse. Cuando ve a Gojo se sorprende porque él vio algo diferente en él, y ese era su despertar. Y también no solo eso, sino que además el cambio que tenía Gojo en su personalidad, alguien frío, estoico, que no le importaba hacer absolutamente nada en ese instante. Estaba fuera de sí mentalmente. Y Gojo le menciona: ¿quieres que mate a todas estas personas? Tal vez no sienta nada si lo hiciera. Literalmente Gojo tenía frustración por dentro. Se olvidó totalmente de su ideal como hechicero, el no atacar a gente que no tenía energía maldita, el proteger al débil. Y aún así, pues si Geto le decía que sí, Gojo no iba a dudar y mataba a todo el mundo. Esta escena sería posiblemente la más determinante de Jujutsu Kaisen. Gojo usó el criterio de Suguru porque él confiaba plenamente en él, pero se han puesto a pensar lo que hubiera sucedido donde siquiera le hubiera pasado por la cabeza contestar un sí. Ambos luego serían expulsados de la escuela de hechicería y serían contados como brujos y tachados como villanos. Sin embargo, la mayoría de acontecimientos malos no hubieran pasado. Kenjaku jamás se hubiera apoderado del cuerpo de Suguru. Por ende, el arco de Shibuya, donde murieron Nanami y Nobara y sellaron a Gojo, jamás hubiera pasado, que Suguru seguiría vivo. Y en esa era, el único cuerpo que para Kenjaku era factible usar era el de Suguru Geto. ¿Por qué? Porque su técnica era una de las más convenientes y posiblemente una de las más poderosas luego de la del infinito de Gojo, porque los demás son moscas al lado de ellos. Itadori jamás se hubiera comido el dedo porque Megumi no estaría para decirle cómo matar una maldición. Pero pongamos el caso hipotético en el que Itadori, pues en su desesperación por ganar, porque pongamos también el caso hipotético que la línea temporal y los sucesos se hubieran llevado tal y como se dieron en el principio del manga. Itadori hubiera sido asesinado en el segundo capítulo. ¿Por qué? Porque no estaría Gojo para atrasar su ejecución. Los altos cargos dirían: este es un peligro. Y también hubiéramos evitado de que Youbo le hubiera dado los dedos restantes para llegar a los 15 dedos de Sukuna. Y en el caso de las 4 maldiciones, estas caían si se cruzaban con los dos hechiceros más fuertes, Suguru y Gojo. Jamás de lo jamás se hubieran tenido una oportunidad para ganarle. Es más, luego Suguru se hubiera hecho con el control de las 4 gracias a su técnica maldita. Y Megumi estaría con Gojo y Suguru porque no iría a la escuela porque Gojo no estaría ahí. Sin embargo, Gojo sí se haría cargo de Megumi. Esto sería lo único que se mantendría algo ileso, pero de diferente manera. Y encima de todo esto no hubiera nadie que pudiera hacer algo para impedir los planes de Gojo y Suguru. En el caso hipotético de que el plan o el ideal de Suguru acabe también penetrando en Satoru, pero pongamos que sí, no había nadie que podía pararle, no había nadie para hacerle frente, porque Yuta también hubiera sido ejecutado. Por lo tanto, ya no quedaba posiblemente el mayor exponencial a heredar el título del más fuerte. Ya no quedaba nadie, ya quedaban solo Maki, Panda, Inumaki, Nobara, porque Megumi estaría de parte de Gojo. Es decir, ahora mismo estarían, o la de la hechicería en general, estaría en un jaque mate, en su desesperación. Y podrían tratar de buscar otro recipiente de Sukuna y rezar porque Sukuna les ayude, cosa que no iba a pasar, jamás pasaría. Esa era la única solución que tenía la escuela de hechicería y que yo creo que tampoco se hubieran barajado pensarla, pero era la única porque Sukuna era el único capaz de parar ese dúo. Básicamente hubieran sido el dúo más fuerte de Jujutsu Kaisen.
Luego de este suceso pasa un año, donde la diferencia de poder entre Gojo y Suguru crece demasiado. El propio Suguru lo dice, Satoru se convirtió en el más fuerte. Ya no es un somos, ahora es un él. Suguru le estaba viendo la espalda a Gojo. Geto quedó con traumas y en una posible depresión luego de esa misión de hace un año. El propio Satoru te lo dice, Suguru, ¿acaso perdiste peso? ¿Estás bien? La soledad acabó matando a ese Geto. A Gojo lo mandaban a hacer misiones solo. Shoko nunca hacía misiones peligrosas y para él las misiones en solitario aumentaban drásticamente. Para él todo era igual, exorcizar e ingerir. ¿Y todo para qué? Desde ese día Suguru se lo preguntaba, para salvar a gente que a sabiendas del horror que se podía avecinar, si hacían lo que tenían planeado. Es más, estaban contentos y aún así él decidió salvarlos y no dejar que Gojo los matase porque era un hechicero y era su obligación como el más fuerte. En ese momento entra su debacle. Malditos simios, es lo que dice Suguru Geto. Y la que termina de hundir más el botón es Yuki, diciéndole que lo que quiere es eliminar el problema de raíz, ya que las maldiciones son montones de energía maldita que se acaban acumulando y toman forma. Dice que las dos opciones era uno, eliminar toda la energía maldita de la humanidad, como era Toji por ejemplo, pero que una vez muerto ya era imposible porque no tenía con el cual experimentar. Y bueno, luego pues le dice de que las amenazas no nacen de los hechiceros, excepto los que se transforman en una tras su muerte. Dicho de otra forma, que si todos la controlan, no nacerán más. Sin embargo, Geto menciona que entonces bastaría con matarlos a todos. Y Yuki le dice que, pues sí, en realidad esa es otra opción y que sería válida para solucionar el problema de raíz y que los sobrevivientes a dicha matanza, pues evolucionarían para convertirse en hechiceros y controlar su energía maldita. Geto menciona que hay un debate en su interior, su ideal como hechicero y su ideal que odia a los que no pueden usar más. ¿Son valiosos porque son débiles o son despreciables por eso mismo? Yuki le dice que ninguna es correcta, pero lo que decida de ahora en adelante definirá su verdadero yo. Y en septiembre de 2009 lo enviarían a un pueblo culpando a dos niñas hechiceras de las maldiciones que se estaban generando en ese pueblo. Las tendrían encerradas, golpeadas y maltratadas, la tenían de manera deplorable como si fueran animales. Eso sería la gota que acabaría colmando el vaso de Suguru. Y ese día, literalmente, Suguru cometió un genocidio con la mayoría de la gente que vivía en ese pueblo, acabando con 112 personas, salvando solo a las dos niñas, porque ellas no eran las culpables eran los que no podían controlar su energía maldita. Luego de eso, Gojo y Suguru tendrían la conversación más icónica del manga. Gojo le pregunta que por qué hizo eso, y luego le pregunta que si también mató a sus padres. Suguru dice que no puede darle un trato especial, pero que además ya ellos no eran su única familia. Satoru le replica diciendo, ¿acaso tú no dijiste que no querías más muertes sin sentido? A lo que Suguru le diría de que sí tienen sentido, que son para un bien mayor. Gojo le discute diciendo que lo que quiere construir él es totalmente imposible, que eso que quiere él está fuera de su alcance. Suguru remata con un diálogo que estancaría al personaje de Gojo hasta el día de su muerte. Qué bonita arrogancia, pero si es posible para ti, ¿verdad? Satoru, ¿alguna vez le has dicho a los demás que algo es imposible para ti? ¿Eres el más fuerte porque eres Gojo Satoru o eres Gojo Satoru porque eres el más fuerte? Luego de todo eso, él tuvo que matar a Geto con sus propias manos, lo que provocaría varios colapsos mentales en Satoru, pero no podía demostrar sus sentimientos porque era el más fuerte, ya no tenía a alguien para cargar ese peso, ahora estaba totalmente solo. Pero aún así, aunque Suguru mantuvo sus ideales hasta el final de su muerte, en el momento en que vio a Kenjaku usando el cuerpo de Suguru, y él mismo lo dice, la información que me mandan mis 6 ojos es que eres Suguru Geto, pero mi alma se niega a creerlo. Por esta razón es que Kenjaku pudo llevar a cabo su plan. La única debilidad de Gojo, la debilidad del más fuerte, tiene un solo nombre y es Suguru Geto. Es más, en el limbo, cuando Gojo pues se reencuentra con Suguru y entre un largo etcétera donde dicen tonterías como que Sukuna no dio todo de sí, etcétera, que eso es tema para otro vídeo, lo de aquí es más importante es un pequeño trozo de la conversación que tiene con Suguru Geto. Él dijo que trazó una línea entre su persona y su ser, una línea que separaba a Gojo Satoru
del arma más fuerte. Porque recordemos de que el mundo de la hechicería, todo lo que rodeaba a eso, solo veía a Satoru Gojo como un simple arma. Menciona que lo mejor hubiera sido que Suguru hubiera estado ahí para darle una palmada en la espalda antes de su pelea con Sukuna. Algo que hace lagrimear al propio Suguru, porque Gojo se quedó estancado en su juventud. Él quería seguir con Suguru y Suguru quería seguir con él, pero sus caminos se separaron por sus ideales y sus maneras de vivir totalmente diferentes, porque Gojo se mantuvo viviendo con el ideal que le explicó Suguru en el primer instante, justamente cuando le explicó lo de las barreras, el proteger al débil. Sin embargo, Suguru fue más allá y eliminó ese ideal y consiguió otro ideal, el eliminar al problema de raíz, eliminar a los no hechiceros. En conclusión, aquí tenemos posiblemente la mejor relación amistad que haya en la nueva generación, no solo por el peso que tiene argumentalmente, sino también por lo bien que se desarrolla y lo bien que concluye. Además de ello, tiene un impacto en la trama, la cual es fundamental. Si tú cambias tan solo un diálogo, el resto de la historia cambia drásticamente. El eje central, básicamente los engranajes de esta historia, es el arco del recipiente estelar. Si tú quitas este arco de la ecuación, ya no hay trama, y posiblemente uno de los mejores dúos de toda esta nueva generación. Yo mucho que haya alguno que pudiera tan solo asomarse a lo que el autor hizo con estos dos.